Verso que dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Verso 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro, ¿qué, hermanos? Entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es lo que Dios nos habla. No os conforméis a este siglo. Hoy en día así batallan muchos cristianos, porque nos recordamos una vez más, la palabra de Dios no es para los del mundo. Ellos ya están conforme el mundo, pero la palabra es para nosotros, los hijos de Dios. No os conforméis. ¿Por qué el Señor tiene que decirlo? Porque así muchos hijos de Dios así van a ser. Así es su pensamiento, conformarse a este mundo. ¿Qué dice? A este siglo. Sino que, ¿qué dice, hermano? Sino que transformados. Eso quiere decir un cambio, que haya un cambio en nosotros. En inglés lo leemos, chapter 12 verse 1, it says, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And we have to always emphasize where this verse finishes, and it says, which is your reasonable service, because this is what we're speaking about service to the Lord. And verse 2 continues, and it says, and be not what? Conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. How are we transformed? Through the Holy Spirit of the Lord, by the renewing of our mind, through the Word of God, through His understanding. That's how we're renewed. It says that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Because that's what we're trying to do. We're trying to live the will of God as Christians today. But that's where so many Christians are struggling today and stumbling along the way, because they're not being transformed, they're being conformed more to this world today than ever before. You see in a lot of churches in these days that these celebrations, these evil celebrations take place. You see it in the coming days, you see it in the past years, that so many churches today participate in these type of activities that are worldly, that are not for the Christians. But why are these churches doing it? Because they're conforming to this world. They're out there, come into the church, let's have some games, let's give candies, let's do all this and that. They're being conformed to this world. That's what we see today. That's why the Word of God says, do not be conformed in this world, but be transformed, meaning we have to be different, the children of God. The Greek word, it says in the, if you look up the Greek word of here, it says, of conform to this world, but be transformed. It means a changed into another form, being transformed. To transform, to transfigure, something that is transformed. The children, if you talk to a child, you talk about transformation or transformers, right away they're going to think about those cartoons and those cars that are on the TV that they watch, and the videos of the Transformers, the cars that turn into robots and the robots that transform. They're going to think, and they're going to say, oh yeah, I know what that means, be transformed. And they're going to think of the Transformers. But here we see the Word of God. It speaks about being transformed or transfigured. It's a word, it's a metamorphosis, a change. I don't know how many have seen before, what is a butterfly before it's a butterfly? Who remember? What's the name? What is it, brother? A caterpillar? You know, has everybody seen that? Walking around on the plants, you see a caterpillar. But you know, it's not going to stay that way for long, because there's a transformation that comes naturally to the caterpillar. It transforms, it transfigures into what? Into a butterfly. But it has a process. It started out as a type of worm, a caterpillar, but it had a process where in the end it turned into a butterfly. ¿Cómo se llama en español? Que empiezan como gusanos y después con un proceso se transforman en ¿qué? Mariposas. Es una transformación natural. Nosotros, los hijos de Dios, no es una transformación natural, hermanos, de los hombres, carnal.
a los hijos de Dios es una transfiguración sobrenatural que viene de nuestro Dios. Pero se puede comparar cómo es, porque el animalito, este gusano que se transforma en una mariposa, es por la naturaleza de Dios que así lo ha hecho. Pero el Hijo de Dios, nosotros que nacemos en esta carne, no por nuestra naturaleza nos hacemos hijos de Dios. No llegó el día, yo decidí, ahora soy hijo de Dios. No es así, porque esta carne, el hombre que vive en esta carne, no tiene deseo de ser hijo de Dios. No tiene deseo de transformarse, no tiene el deseo de dejar las cosas del mundo, los deseos, lo que ofrece el mundo, y decir, nomás me voy a dedicar a Dios. Esta carne no tiene ese deseo. Lo que la carne tiene el deseo es seguir en las cosas del mundo y no ser transformados, pero ser ¿qué? Conformes a lo que este mundo ofrece. Entonces nosotros podemos ver eso en mente, nomás para ver qué es en la palabra de Dios. Aquí dice, habla de transformación, y si leímos en el griego, viene de una palabra que se llama, y usted la conoce, metamorfo, así es en griego. Pero ¿qué es la palabra en español? Amén. Y ya sabemos qué es un cambio, una transfiguración, una transformación. ¿Qué quiere decir? Cuando algo era primero una cosa, y luego después con un proceso ya es diferente. Fue una transformación. ¿Cuántos hemos visto personas que hemos conocido que antes se vestían de cierta forma, antes se peinaban de cierta forma, antes hablaban de cierta forma, y que pasaron los años y después se los encuentra después de años y dice, ¡ay, qué transformación! Antes, hermano, tenía pelo negro, ahora tiene pelo blanco. ¡Qué transformación! Antes estaba delgadito, ahora está gordo. Antes te miraba chaparrito, alto. No, ya no, eso no se cambia. Se hace uno más bajito con el tiempo. Antes estaba más alto, ahora se está haciendo encogiendo. ¡Qué transformación! Pero eso es algo natural del humano, del cuerpo. No es algo sobrenatural o espiritual. Pero también hemos visto, hermanos, también cuando antes quizás no eran tan espiritual, antes eran muy duros de corazón, antes no aceptaban tanto la palabra de Dios, y con el tiempo después uno se los encuentra en iglesia o confraternidad o actividad, y luego ve el cambio y dice, ¿cómo ha cambiado? Se ve cómo el hermano, la hermana, cómo se ha entregado más al Señor, porque se mira en su semblanza cómo Dios le ha ayudado a transformar su vida. También se ve, hermanos. También se ve, porque antes conocíamos a alguien que quizás no quería tanto lo de Dios, y después con el tiempo vemos cómo están más entregados en su vida personal con el Señor. Hubo una transformación, un metamorfos. En griego es metamorfo la palabra. En inglés le dicen metamorphosis. A metamorphosis, which is a change in the form of nature of a thing or person into a completely different thing or completely different person, either by natural or by supernatural means. So as us, we don't have a metamorphosis naturally as from being a fleshly man to a godly man. It's not comes naturally, it comes supernaturally by the Spirit of the Lord. That's what transforms us, the Spirit of the Lord, not ourselves, because we don't desire the transformation. It's the interior child of God who desires that transformation. So we see that, and like I mentioned before, we see that transformation in a caterpillar to a butterfly. That'd be nice if that's how we were, right? Because you see a caterpillar, you think it looks ugly, it has these little long hairs and it's long and little legs, and it doesn't look so nice. And then when it transforms into a butterfly, you go, oh, how beautiful, look at the colors, look at the wings, look how it flies, oh, how it floats in the air, how beautiful the butterfly. But you know, in reality, the Christians, we're more like if you see a tadpole. The tadpole, what does it transform into? A toad, like a frog. It's not so beautiful, the transformation from a tadpole to a frog. That's more like what the Christians are instead of the butterfly. We're more of that transformation. We're not the beautiful butterfly, ¿verdad? Cuando usted ve una, ¿qué le dicen esos animalitos que están flotando ahí en el agua? ¿Cómo le dicen? En español ya se me olvida. Y luego se transforma ¿a qué? En rana. Esa no es transformación tan bonita que se pueda decir como, ay, qué preciosa ranita, qué bonita, quisiera llevarme una a la casa. Nadie piensa eso.
Entonces dice, ay, pero más bien esa es la transformación que sucede con los hijos de Dios. No es algo tan bonito en muchos casos, porque todavía seguimos batallando y dándole guerra a Dios. Pero qué bonito sería que nosotros nos podamos, ¿verdad?, mirar en la transformación de ese gusanito a una mariposa, ir a los colores, ir a cómo flota en el aire, ir a cómo vuela, qué bonito. Pues uno sí se quiere conectar con eso, decir, sí, Dios me transformó. Pues sí, se oye más bonito, ¿verdad? Pero muchas veces no nos podemos comparar a eso, porque no somos iguales. Pero queremos que Dios nos transforme. ¿Cuántos de aquí podemos decir, Dios me ha transformado? Gloria a Dios, gracias Señor, que lo podemos reconocer de la persona que éramos antes a la persona que somos hoy. Y uno va a decir, hermano, ya estás transformado, le falta mucho más todavía. Y yo digo, sí, que Dios me siga ayudando. Aquí quiero leer en el libro de Mateo, in the book of Matthew chapter 17. It speaks about the transfiguration. And we read about it in the Word of God. It talks about the Lord on the Mount of the Transfiguration here in Matthew chapter 17, verses 1 and 2. Aquí en el libro de Mateo capítulo 17, verso 1 y 2. Verso 1 dice, 6 días después, dice, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos? Se transfiguró. Hubo una transformación, un cambio. Esto es lo que hablamos, esto es lo que el Señor nos habla de ser transformados, no conformes al mundo, pero transformados en algo que viene por el Espíritu de Dios. Esa transformación, no que nos cambiemos de look. Antes me vestía anticuado, ahora me vestido moderno. Antes me peinaba para la derecha, ahora a la izquierda. Antes me picaba aquí, me ponía eso. Y ahora no esa transformación. Eso nomás es por fuera, lo físico. Lo que Dios está buscando es una transformación interna, que solo viene por el Espíritu de Dios. Esa es la transformación. Y por eso vemos aquí verso 2 que dice, y se transfiguró delante de ellos. ¿Y qué, hermanos, dice? Y resplandeció su rostro como el sol. Habla del cambio que hubo en la transfiguración. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. In verse 1 it says, after 6 days, Jesus taketh Peter, James, and John his brother, and bringeth them into a high mountain apart. What does this talk about? The Mount of Transfiguration. And verse 2 says, and was transfigured. Who? Our Lord. He was transfigured, our Lord Jesus Christ, before them, and his face did shine as the sun, and his raiment was white, meaning his outer part was white as the light. We see what the Word of God says in verse 2, transfigured, meaning transformed, changed. A metamorphosis from what one looked to a different. And that's what our Lord Jesus Christ, he was transfigured, he was changed. There was a metamorphosis. That's what the Lord is seeking in us as well, especially in this time we're living in. Not to be conformed to the world, because there's a lot of Christians that are conformed to the world. Like I said before, there's a lot in these days. I saw different churches driving around. They have signs on the outside of the church that are telling the people, come this day because we're going to have this, we're going to have this activity, because they go, oh, don't go celebrate Halloween, don't go to the streets, don't go to that, do it here. No, that's not what the Lord says. He says, don't be conformed. Why are those churches doing that? Because they see the world, what it does, and they say, well, let's do something too. No, if they want to do something, do it in the regular service. Seek the Lord and don't bring people in. Give them candy, give them this. Because, oh, don't go trick-or-treating. Let's do it here in the church. Don't go costumes over there. Bring your costumes here. No, the Word of God says don't be conformed to this world, but be transformed. Meaning to be changed. To have a metamorphosis in our spiritual walk with the Lord. To change from the person we were before to the person we are now. The men and women of God that He has brought us from out of darkness into His marvelous light. That's the transformation that the Lord is seeking.
Tiene que haber un cambio, hermanos, cuando nosotros, el día que aceptamos al Señor en nuestro corazón como nuestro Salvador, y hicimos esa decisión, la mejor decisión de nuestra vida, de ser bautizados en el nombre de Jesucristo. En ese día y hasta este día tiene que haber un cambio, una transformación en nuestra vida, que ya no podemos ser los mismos, no podemos caminar igual, no podemos hablar igual, no podemos pensar igual, no podemos actuar igual. Tenemos que ser transformados, ser diferentes. Si alguien antes tomaba, pues ya dejó de tomar alcohol. Si alguien antes fumaba, pues ya dejó de fumar. Si alguien ya antes usaba cosas y hacía cosas que no debe ser, ya no las hace. Si antes uno era esto y era lo otro, pues ya no. Ya si antes usaba drogas, pues ya ahora he dejado las drogas, porque he sido transformado por el Espíritu de Dios. Nos ha hecho diferente, hermanos, y es donde hoy en día el cristiano está batallando. El Hijo de Dios estamos batallando, porque la presión de este mundo está encima de nosotros. El enemigo sabe su tiempo está limitado y quiere terminar con nosotros. Quiere desanimarnos, quiere hacernos que regresemos a el hombre viejo, que regrese en nuestra vida, que nosotros otra vez tengamos pensamientos que antes nos motivaban a hacer cosas que no eran bien con Dios, que regrese eso. Es lo que quiere el enemigo en este tiempo más que nunca. Pero lo bueno, hermanos, la buena noticia es que todavía estamos en tiempo, gracias a Dios. Todavía estamos en tiempo. La esperanza todavía tenemos. Yo le doy gracias a Dios, hermanos, porque yo necesito el tiempo de Dios. Yo le pido al Señor que siga teniendo paciencia conmigo, para yo seguir siendo el hijo de Dios que debo ser. Que el Señor siga trabajando en mí, en las cosas que están mal. Le pido al Señor, Señor, ayúdame, quítame esto, lo que está mal en mí, quítalo, Señor, porque yo quiero ser transformado en tu imagen, porque así dice la palabra del Señor. So we see here what we read here in the book of Matthew chapter 17. This is what also should happen to the Christians in their service to God. In our service to God, we should be also transformed. As we read here, the Apostle Paul was speaking and trying to convey here that Christians are to undergo a transformation, a complete change in their lives. ¿Verdad? Leemos aquí por el apóstol Pablo, lo que leemos en esta escritura es que aprendemos que sea un cambio total, una transfiguración, una transformación total de los hijos de Dios, completo. No solo lo que pensamos, pero lo que Dios es la voluntad. ¿Cómo, hermanos? Con el poder de Dios. ¿Cómo va a ser esa transformación? No con nuestra propia fuerza, hermanos. Porque si era por nuestra propia fuerza iba a ser fácil. Yo unas veces me propongo, no voy a comer pan dulce. Y hermanos, no aguanto mucho. Y ya al rato ya estoy comiendo pan dulce otra vez. ¿Pero por qué? Porque lo quiero hacer con mi propia fuerza. Y eso no le puedo pedir, Dios, ayúdame, dame tu fuerza sobrenatural para dejar el pan dulce. Dios no trabaja así. Él trabaja por el hombre interior, no si dejamos el pan dulce o no. Pero ¿quién tiene que hacer ese cambio? Si yo quiero dejar el pan dulce, yo lo tengo que hacer. Yo tengo que buscar las fuerzas y hacerlo. Voy a dejar porque sé que eso me hace daño. Porque más que como pan dulce, más sigo subiendo de peso. Más mi colesterol está mal, más mi azúcar está mal. Yo no voy a estar sano si sigo haciendo esto. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Yo tengo que hacer las fuerzas, usar fuerzas, entendimiento, sabiduría y decir, sí lo puedo dejar. Porque no puedo depender de Dios que me quite el pan dulce. Pero cuando hablamos de lo espiritual, ¿dónde tenemos que recorrer? Es a Dios. A Dios que lo haga. Que Él nos ayude. Por medio del Señor Jesucristo, medio de su Espíritu Santo, es como viene la transformación del hombre anterior, el hombre antiguo, al Hijo de Dios. Por el Espíritu de Dios, por el poder de Dios. Porque ahí yo si me propongo, hermanos, quizás puedo dejar el pan dulce, si me lo propongo. Pero ya 1000 veces lo he propuesto y no lo he hecho. Pero quizás si de veras me pongo en serio, ok, ahora sí, me voy a poner en serio y lo dejo. Pero si yo me pongo en serio de que voy a transformarme a un hijo de Dios por mí mismo, nunca va a suceder si no es por el poder de Dios. Porque eso siempre, solo
es por el poder de Dios que podemos transformarnos. Necesitamos la ayuda de Dios. We need God's help. I need God's help. Who can say I need God's help? I need God's help. Yo necesito la ayuda de Dios, hermanos. Yo no lo puedo hacer solo. Y le doy gracias a Dios que yo entiendo que yo no lo puedo hacer solo, que yo necesito la ayuda de Dios. Yo reconozco mis defectos, mis fallas. Y yo sé que no es por mi propia fuerza o mi propio entendimiento que yo puedo ser transformado como hijo de Dios. Yo sé y reconozco que es por el poder y la misericordia de mi Señor Jesucristo, mi Padre que está en los cielos. Y le doy gracias a Dios que lo entiendo, que Dios me ha dado ese entendimiento. So under the power of God, we'll find a way of transformation, of expression in what? In character, of how to change. What do we change? Our conduct as children of God. But we find it through the power of God. We have to have the character. Tenemos que tener el carácter de Dios, hermanos. ¿Para qué? Para cambiar nuestra conducta, nuestra acción, lo que hacemos, con la ayuda de Dios. Pero lo bueno es, hermanos, que no debemos de sentirnos desamparados. No debemos sentirnos sin esperanza. No debemos sentirnos, ay, no puedo. No, decir, gracias Señor, porque con tu ayuda sí lo puedo hacer. Todos reconocemos que necesitamos a Dios. Y sin Dios nada puedes hacer. Así dice la palabra de Dios. Así es cierto, hermano. Así dice la palabra de Dios, amén. Sin Dios nada podías hacer. Por eso no debemos sentirnos mal nosotros, porque reconocemos, Dios me ha dicho, sin Él no lo puedo hacer. Pero lo bueno es que tenemos esperanza, que con Dios todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Gloria a Dios. Gracias Señor. Porque no estoy confiando en mis propias fuerzas, en mi propio entendimiento, en la persona que soy. Porque quizás puedo ser buena persona yo. Pues yo no hago males, pues yo no hago esto, que yo soy buena persona, que yo cuido de esto, que yo trabajo, que cuido de mi familia. Sí, quizás puedo ser buena persona, pero eso no es suficiente para ser el hijo de Dios que Dios está demandando de mí. No es suficiente ser buena persona. ¿Qué tenemos que ser? Así, seguidores, discípulos de nuestro Señor Jesucristo, para que Dios nos ayude. Where do we need to find the way, the right expression in our character, in our conduct, in who we are and what we do? How do we walk? How do we talk? How do we take action in our life? What do we do to seek the Lord, not for others, but for ourselves? Que hay personas también que yo he conocido, gente que va y ayuda a otros, donan su tiempo a organizaciones, en inglés le llaman non-profits, ¿verdad? Organizaciones que no son lucros, que están buscando ayudar a la sociedad, a gente enferma, a gente en el hospital, y hay gente que va y da su tiempo. Qué bueno, Dios los bendiga, son buena gente, pero eso no es lo que Dios está buscando y lo que dice transformados. Dios está buscando en el lado espiritual. Es bueno, quizás nosotros podemos ser buenas personas, pero no es suficiente. A lo mejor yo voy y ayudo acá, y yo voy y ayudo allá, pero si no cambio en mí mismo, ¿de qué sirve todo eso? Es como si yo le doy consejo a alguien. Oh, hermano, esto, necesitas cambiar esto, necesitas hacer esto, pero yo mismo no tomo ese consejo, yo mismo lo hago. ¿De qué sirve? Nada. La persona que yo le estoy dando el consejo va a decir, pues primero tómelo usted, hermano, y luego ya me lo dice a mí. ¿De qué sirve? Por eso buscamos de Dios, que Dios nos guíe, Dios nos cambie, Dios nos transforme, para poder nosotros, no nomás decir, pues soy buena persona, no, poder decir, soy hijo de Dios. Gracias a Dios, soy hijo de Dios. El Señor me ha transformado. El Señor Jesucristo usó su poder sobrenatural para cambiar de un gusano a hacerme a un hijo de Dios. Es lo que queremos con la ayuda de Dios. That's what we want with the help of the Lord. That the Lord transform us. Let's look in the second book of Corinthians. Vamos a mirar el segundo libro de Corintios, capítulo 5. In the second book of Corinthians, let's read a verse here.
Segundo libro de Corintios capítulo 5, versos 17. Dice la palabra del Señor. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Verse 17 says, therefore if any man, remember it says here, it doesn't specify a man. What does it do? It says, if any man be in Christ, meaning when he says any man, he says he's given an opportunity to all of us. He is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. This is what the Word of God says. It says in verse 18, we continue to read verse 18, it says, and all things are of God, who hath what? Reconciled us to himself by Jesus Christ, and has given to us the ministry of reconciliation. Praise the Lord. Because we have the ministry of reconciliation, we can be transformed. We're not destined to be the same sinner all our lives. The Lord has given us that opportunity. ¿Qué dice aquí? En versos 18, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Gloria a Dios por la reconciliación, hermanos. Porque eso nos dio la oportunidad de ser transformados. De antes de ser, como dice aquí, ahora no somos los mismos, ahora nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Quién? ¿Qué dice? De modo que si alguno está en Cristo. ¿De quién? Del que está en Cristo. ¿Qué le pasó al que está en Cristo? Todas hechas nuevas. Nosotros somos hechos nuevos. ¿En la imagen de quién, hermanos? De nuestro Señor Jesucristo. Es lo que la palabra de Dios nos habla. Nos tenemos que recordar que somos hijos de Dios. We have to remind ourselves that we're children of God. You know, so we see the Word of God and we see here, this is something we cannot do by ourselves. None of us. Ninguno de nosotros podemos hacer esto por nosotros mismos. Aquí lo vemos en la palabra de Dios. Por eso dice, y todo esto proviene de Dios. Para que no hay nadie que yo puedo con mis fuerzas y yo voy a forzarme y yo puedo ser buen cristiano. No, podemos forzarnos por nuestra fuerza, ser buena persona, hacer cambios en nuestra vida. Podemos forzarnos con nuestra propia fuerza y nuestra voluntad, pues voy a ser buena persona. Pero no podemos nosotros con nuestra propia fuerza ser hijos de Dios, hechos nuevos. No podemos. Necesitamos a Dios que lo haga. Y eso es lo que Dios ha hecho nosotros, los hijos de Dios, todos. No nomás digo los que estamos aquí, pero todos los hijos de Dios en todo este planeta. Dios lo ha hecho. Solo Él lo ha hecho. So we need to give into the transforming power. This is what we see the Apostle Paul speaking in his word. We need to give into the transforming power of the Holy Spirit. Because we cannot do it ourselves. We need the Holy Spirit. We must submit ourselves to the power of God. And this is done through how? As we all know, through the grace of God. Through His grace, the Word of God teaches that we are changed into a new form, becoming a new creature. This is what we read here in these verses. ¿Cómo lo hacemos? Sometiéndonos nosotros, sujetándonos nosotros a la voluntad de Dios, al poder de Dios, y por medio de su gracia, el Señor nos cambia, nos transforma, creando en nosotros una nueva creación. De lo que antes éramos por naturaleza, ahora Dios lo ha transformado por su Espíritu Santo. Hermanos, qué tremendo es Dios, qué grande es Dios, qué bueno es Dios. Porque no estamos destinados a ser pecadores y ir a la perdición. No, el Señor ha cambiado el camino de sus hijos. En un tiempo, dice la palabra de Dios, el velo estuvo cerrado. No había salvación para el pecador. Pero cuando el Señor Jesucristo hizo el sacrificio por usted, por mí, por todos los que amamos al Señor Jesucristo, hizo ese sacrificio, dice ahora la palabra de Dios que el velo fue roto. Y ahora nosotros, por esa reconciliación, tenemos la oportunidad de ¿qué? De ser transformados. Pero nosotros tenemos que desearlo, tenemos que anhelarlo, tenemos que cambiar nuestra conducta, tenemos que cambiar nuestro carácter, nuestra forma de ser natural.
a ser hijos de Dios. Porque sin eso no lo podemos hacer. Si no hay un cambio en nosotros, y es lo que batallamos mucho, hermanos. Yo no sé cuántos batallan con su carácter, yo batallo con mi carácter. Yo batallo con esta carne, donde siempre tengo que decir, Señor, ayúdame, porque se quiere descontrolar. En una clases que tomo de aprender cómo pintar, no pintar casas, pero pintar así, como cuadros de figuras, y yo voy y pinto, hermanos. Y ahora ya me van a descubrir que voy y pinto. A eso es lo que hace, hermano, en su tiempo libre. Pero allí en esa clase, la maestra que da esa clase, hermanos, ella usa mucha táctica para enseñar a gente cómo pintar, que nunca ha sabido cómo pintar, cómo mezclar los colores, cómo hacer las figuras, cómo se mire real. Usa mucho palabra que se puede ver que viene entendimiento de Dios. No es cristiana esta maestra, es judía, y ella no conoce la palabra de Dios como nosotros la conocemos, pero mucho es la táctica que usa y mucho es lo que enseña. Como nosotros sí entendemos palabra, yo puedo ver que usa mucho de lo que dice la palabra de Dios, cómo nosotros transformarnos, cómo aprender, cómo ser diferente, cómo hacer cosas que antes no podíamos hacer. Y yo lo veo cuando habla, cuando da su clase, cuando habla y enseña y dice, esto es como uno tiene que aprender. Nosotros le damos gracias a Dios porque eso yo puedo ahí aprender a pintar y hacer cuadros y hacer ahí, y eso es algo humano, pero eso no me va a aprender a cambiar el hombre interior. A muchas personas que toman esa clase y dicen, esto me da una paz porque tomo las clases. Hermanos, no importa cuánto paz les dé a esas personas que toman cualquier clase, sea arte, sea de otra, no importa cuánto paz le da, pero no se compara la paz que el Señor Jesucristo nos da a nosotros en nuestro corazón. No se compara, porque estamos hablando de algo espiritual, algo interior. Eso es algo del humano, natural, del hombre natural, pero esto hablamos del hombre sobrenatural, lo espiritual, el hombre interior. Y ahí unas veces dice, cuando alguien está forzando, quiere hacer que salga como piense, como lo ve en su mente, quiero que salga este cuadro así, y dice, les punta sus brazos y dice, están dejando que salgan los animales de su brazo, y están los animalitos, en vez de su mente, los animales en su brazo son los que están pintando. Y hermanos, nosotros, el hombre natural, así es. Si no tenemos el Espíritu de Dios, si no nos sujetamos, el hombre natural quiere salir y quiere hacer las cosas. Pero le pedimos y le damos gracias a Dios que nosotros hemos recibido del Espíritu de Dios. Y ya ese hombre natural está amortiguado por el poder de Dios, para que el que hace las decisiones, el que camina, el que habla, el que actúa, la conducta, nuestro carácter, no es el hombre natural, es el hombre de Dios, el hijo de Dios, la hija de Dios, el hombre o mujer interior que Dios ha puesto en nosotros, que hacemos las decisiones de nuestra vida, de caminar con el Señor. Yo le doy gracias a Dios, hermanos, porque si no era por el Espíritu de Dios, por el poder de Dios, por el amor de Dios, por su gracia que ha tenido con nosotros y por mí, digo, ¿dónde estaría hoy en día? Perdido, estoy seguro, si no fuera por mi Dios. Estoy seguro, no tengo ni una duda que estuviera perdido del camino del Señor. No quiero decir que sería una mala persona, no, pero no sería hijo de Dios. Estoy seguro de eso, si no fuera por la misericordia de Dios. Por eso seguimos buscando que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia, para que podamos nunca olvidarnos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Quiero leer, si da vuelta aquí donde está en segunda del libro de Corintios 5, vamos a segunda del libro Corintios 3. We're in second book of Corinthians chapter 5. Let's go turn a page back and go to 2 Corinthians chapter 3 and verse 18. The word of God says here, but we all
with open face, beholding as in a glass the glory of the Lord. We are, what it says, are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. This is tremendous what the Word of God says. This is something that has to give us hope, has to give us strength, what we see, because we're not just destined to be ourselves, to be this person who has a lot of failings in our lives. No, the Lord gives us the hope of the man or the woman we can be through the Spirit of the Lord. Because we see here, as we all know, that the Lord in His Spirit comes into our hearts, into our lives, and He gives us the freedom that we're seeking to seek Him. Dice aquí verso 18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor. ¿Qué dice, hermanos? Somos transformados, ¿cómo? De gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ay, qué tremendo palabra de Dios, como dice, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor. Qué tremendo, hermanos, que el Señor nos permite, nosotros, en nuestra condición que vivimos, que seguimos siendo pecadores, porque hay unos que predican. He escuchado a unos predicadores por ahí que predican y decir, ya que aceptaste al Señor, ya no puedes pecar, hermano, porque ya estás en el Espíritu. Ya no es posible el Hijo de Dios pecar. Y he oído predicadores que dicen, no, hermano, seguimos nosotros siendo pecadores, seguimos siendo necesidad el poder de Dios y su amor, su misericordia, para seguir caminando conforme la palabra de Dios en obediencia. Todavía no estamos transformados. En ese último día es cuando llegará la transformación, la transfiguración, que cuando el Señor regrese, el Señor Jesucristo regrese en su gloria, entonces veremos esa transfiguración. Pero por mientras, ¿qué dice la palabra de Dios? Por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor. ¿Cómo se mira cuando uno usa un espejo? ¿Qué hace, hermano? Se mira cara a cara. ¿Y qué dice? Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Gracias a Dios, que Dios nos da la oportunidad de ser transformados, no conformes a este mundo, pero transformados. Y dice a quién, hermanos, nomás a este, nomás al otro, nomás a los que quiero. ¿Qué dice aquí? Dice nosotros todos, refiriendo a los hijos de Dios, nosotros todos. Por eso decimos, qué grande esperanza tenemos. Si tenemos lucha, prueba, necesidad, batalla, dificultades, gloria a Dios, pero sigue la esperanza en nosotros, que todavía en medio de todo eso, Dios, por medio de su Espíritu Santo, somos transformados. Gracias al Señor. Yo le doy gracias a Dios, hermanos, porque yo todavía necesito el tiempo. Yo le pido al Señor, ayúdenme, porque todavía tengo detalles en mi vida, de mi carácter, que yo necesito que Dios trabaje en mí. Todavía necesito que Dios me dé el tiempo para estar listo para su segunda venida. Por eso no me desanimo. Yo sé que hay cambio todavía que me falta, hermano, pero no me desanimo, porque yo sé, por medio del Espíritu de Dios, Dios sigue transformándome, sigue trabajando en mi vida. No me ha dejado el Señor, y yo anhelo, yo veo la urgencia en mi vida, que yo necesito seguir siendo transformado por medio del Espíritu de Dios. Yo necesito la ayuda. Y así como leímos, y vamos al libro de Romanos una vez más, aquí capítulo 8. Let's go back to the book of Romans, where we first started, in chapter 8, and let's look at verse 29. Capítulo 8 del libro de Romanos, hermanos. Vamos a empezar en verso 28. Estos que nos da ánimo, nos da esperanza, nos levanta, no nos hace sentir mal. No, hermanos, esto es ayuda para nosotros, porque dice aquí en verso 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Gloria a Dios.
Tenemos que entender a los que les ayuda. ¿Qué quiere decir, hermanos? Aquí dice, y sabemos que a los que aman a Dios. Entonces, esto hace distinto. ¿Para quién se puede considerar que digo, pues yo amo a Dios? Entonces dice la palabra, todas las cosas les ayudan a bien. Quiere decir que aún cosas que pensamos que nos iba mal, es para nuestra ayuda. Dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y verso 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Gloria a Dios. ¿Quién eran los que antes conoció, hermanos? ¿Qué habla? Habla del Señor, habla de Dios. ¿Quién antes conoció? A sus hijos. Porque nos recordamos que la palabra de Dios dice que antes del fundamento de esta tierra, ¿dónde estaban los hijos de Dios? En su presencia. Entonces aquí está refiriendo, y lo dice en verso 29, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan bien. Y verso 29, porque a los que antes conoció, también los que predestinó. ¿Qué quiere decir predestinó? Ya puso un camino delante de ellos. Este es tu camino, aquí es donde vas a caminar, y hay un lugar donde tú vas a llegar, un destino. No quiere decir que, oh, ya por eso, pues si nos predestinó, ya puedo vivir como sea. Todos, ya Dios decidió que yo soy su hijo. No, Él nos llamó, Él nos escogió y nos puso en un camino, un destino. Quiere decir, a estar en su presencia de nuevo. Pero nosotros ahora, conforme a ser hijos y conforme a amar a Dios, por medio de su Espíritu Santo y la gracia de Dios, tenemos que caminar ese destino para llegar, con la ayuda de Dios. No que decir, oh, pues si ya Dios me llamó, pues yo, ¿por qué tengo que batallar, hermanos? ¿Por qué tengo que batallar? Pues ya Dios me llamó, pues ya debo llegar. ¿De qué me preocupo? Si yo voy a llegar una vez más a estar en su presencia. No, no es así. Terminamos aquí, verso 29, dice, y a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Que dice, predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Entonces en inglés le dicen to be Christ-like, de ser discípulos de Dios, de ver lo que el Señor Jesucristo hizo en su caminar en esta tierra, y también hacer lo mismo, caminar de esa forma. Es lo que Dios está hablando. In verse 20 it says, and we all know that all things work together for good to them that love God, and to them who are the called according to His purpose. How many of us can we say we're part of that group that says they love God? I thank the Lord that I love God. I love my God. I thank the Lord every day that God has loved me and I can love Him. And it says, to them who are called according to His purpose, for whom He did foreknow, meaning He knew us before. It says He also did predestinate, meaning He called us to walk in this path as His children in this world, in this time. And it said to what? To be conformed to the image of His Son, our Lord Jesus Christ, that He might be the firstborn among many brethren. In verse 30, we continue and it says, moreover, whom He did predestinate, them He also called, and whom He called, them He also justified, and whom He justified, them He also glorified. Praise the Lord. Where shall we say then to these things? If God be for us, who can be against us? This is the power of God. So it gives us hope that we can make the changes in our life that we need to do to walk the way, to be Christ-like, to be godly, to be children of God, that the Lord can see us and He can say, there's my son, there's my daughter. By the way, their character, their conduct, the way they walk, the way they talk, this is a child of God. Que dice verso 30, hermanos, dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Si a los hijos de Dios, y nosotros somos hijos de Dios, que decimos amamos a Dios, estos predestinó y estos también llamó. Somos los hijos de Dios. Y a estos, dice, también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros,
¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Gloria a Dios. Le damos gracias a Dios, hermano, porque Dios ha hecho esto por nosotros. En su gran misericordia, en su amor, Dios ha hecho esto. So all the goal, as we read, the goal of the Christian living should be to strive to be renewed every day in the knowledge of the image of our Lord Jesus Christ. We should strive for that, meaning we should put goals that every day, Lord, help me to be renewed every day in the knowledge of my Lord Jesus Christ. Through your Holy Spirit, we ask the Lord to work in these ways, that He can work in our lives, because we are here with the purpose of what? Of being a disciple to our Lord Jesus Christ. I want to read here, if we turn our Bible to the book of Luke, chapter 6, capítulo 6 del libro de Lucas. Porque hay un propósito que Dios nos ha llamado, así hemos leído. No estamos aquí nomás para estar aquí, pero hay un propósito para los hijos de Dios. Capítulo 6 del libro de Lucas. Verso 40 o 39. Empieza verso 39, dice: y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Todos sabemos la pregunta, la respuesta a esa pregunta. Y el Señor Jesucristo dice: ¿no caerán ambos en el hoyo? Él hace la pregunta. Y verso 40 dice: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Gloria a Dios, hermano. Nos dice mucho este verso. Verse 39 says, and he spoke a parable unto them. Can the blind lead the blind? And the second question says, shall they not both fall into the same ditch? In verse 40, it says, the disciple is not above his master, but everyone that is perfect shall be as his master. Meaning, we don't make our own destination. We're not predestined by our own will or by our own thoughts or by our own knowledge. It says here, we need to be disciples of our master. We need to follow in his image and his perfection. That's why it says, but everyone that is perfect shall be as his master. Dice verso 47, ahí mismo donde estamos. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Y verso 48, semejante es al hombre que al edificar una casa, cabo y ahondo, y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio ímpetu contra aquella casa. Quiere decir que la tormenta vino con fuerzas, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, con fuerzas, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Y cuando es grande la ruina de aquella casa, refiere al hombre que construye esa casa. Hermanos, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a escuchar la voz de Dios. Que veamos la necesidad que tenemos de Dios. Ser transformados. Ser diferentes. No ser igual que el mundo. Pero debemos de tener una urgencia hoy en día. Yo me recuerdo mucho de escuchar nuestro pastor anciano, hermano Efraín Sr., cuando yo era un joven, en predicaciones, siempre enfatizaba a los hermanos de que haya una urgencia. Y por eso nunca se me ha olvidado en nuestro caminar con el Señor. Una urgencia de buscar de Dios, una urgencia de ayudar en la iglesia, una urgencia de orar, una urgencia de ayunar, una urgencia de estar en la iglesia con los hermanos y de estar en los servicios cuando Dios nos da el privilegio. Una urgencia de ser transformados a hijos de Dios. Y por eso nunca se me ha olvidado, y siempre me hago la memoria yo mismo cuando estoy
meditando en el Señor, y le digo, Señor, ayúdame que nunca se me olvide esas palabras que escuché, de que haya una urgencia en mi caminar, en mi vida espiritual. No como el humano natural, hermanos, cuando unas veces hacemos planes y le decimos a alguien, mañana cuentan conmigo, ahí voy a llegar, ahí voy a estar, a esto, y decimos, y luego viene el día y se levanta uno. Yo lo he hecho. Y llega el momento de, no, cambió mi siempre no, mejor no voy a ir. Ya sé que la urgencia que yo tenía de ir ese día, de llegar, de hacer, de hablar, de decir lo que iba a hacer, ya se me fue esa urgencia. Que hacer es que ir a la tienda o arreglar el carro. Iba a arreglar el carro mañana, pero siempre no. Pero el día antes tenía una urgencia, hablando, diciendo, necesito comprar la pieza, necesito hacer, pero llega el momento, siempre no. Que se quede el carro. Va a haber otro día que sea. Pero el día antes, con una urgencia, necesito arreglar el carro, necesito repararlo, necesito que esté listo. Y llega el momento y luego, siempre no. ¿Qué pasó con la urgencia? Algo se atravesó, otros pensamientos, otros quehaceres se atravesaron, y pues ya esa urgencia que yo tenía de arreglar el carro, pues ya, siempre no. Pero que no sea así en nuestra vida espiritual, hermanos, como hijos de Dios, de que yo quiero servir al Señor, pues llegó el día, siempre no, después. Que yo iba a orar y orar y orar, que yo iba a leer, que yo iba a estudiar, que yo iba a meditar en el Señor, después otro día lo puedo hacer. Se fue la urgencia. Y así hay muchos hijos de Dios, hermanos, hoy en día, que se les va la urgencia. Antes quizás la tuvieron, otros que nunca tuvieron. Pero se nos ha enseñado. La palabra de Dios lo habla. Los pastores lo han hablado, lo han enseñado, y lo hemos entendido y lo hemos visto. Hermanos, si usted le ponen una cita, presentarse, que dicen, tiene que venir tal día, porque va a hacerse ciudadano y va a ir a jurar a la bandera, y esta es la cita, y ahí se le va a entregar su certificado de ciudadanía. ¿Usted va a tener urgencia de llegar temprano ese día, o va a llegar nomás, pues a ver, ¿a qué hora le dijeron? A las 10 de la mañana. Pues ahí salimos 15 para las 10. ¿Así va a estar usted, hermano? ¿Qué va a hacer? Así como mi abuelito dice, así es. Le daban una cita a las 10, de las 8:30 ya estaba allá afuera. Ya salían, Señor, ¿qué hace aquí tan temprano? Es que tengo cita. ¿A qué hora? A las 10. ¿Y por qué está aquí? Pues es que quiero estar a tiempo. Así era mi abuelo. Como estaba en el militar tantos años, pues se le quedó. Ya cuando salió, todavía quería estar antes de tiempo. Mi abuelita le decía, ya no eres soldado, ya no tienes que estar antes, 1 hora antes de tiempo, ya puedes ir a tu hora, llega. Con 20 minutos puedes llegar. No, ¿por qué? Yo quiero estar antes y ahí voy a esperar. Y así nunca se lo quitaron. Pobrecito, mi abuelo ahí estaba. Cualquier cita ahí estaba 1 hora antes, ahí esperando allá afuera. Y nadie quería llevarlo. No vamos a llevarlo porque quiere estar 1 hora antes. Yo tengo 3 cosas que hacer. Que se vaya solo. Así, pobrecito mi abuelo. Ahí lo dejaban solito, que vaya a sus citas. Nadie quería estar hora y media antes sentado allá afuera. Pero hermanos, ¿cómo lo comparamos? Si vamos a esa cita que vamos a ir a jurar y nos van a dar un certificado, si me dicen a las 10, yo por seguro, yo voy a estar ahí 1 hora antes. No me importa que las puertas están cerradas, que no me dejen entrar, yo voy a estar ahí porque tengo una urgencia, porque hay un beneficio que yo voy a recibir y voy a tener una urgencia. Ahí voy a estar, aunque esté temprano, aunque tengo que levantarme y manejar de lejos, pero ahí voy a estar porque tenemos una urgencia. O si le dicen a usted, véngase tal día porque tenemos algo, vamos a darle un bono del trabajo porque ha sido tan buen empleado. No sé cuántos hay aquí. Ha sido tan buen empleado, véngase porque ya tenemos el bono ahí. ¿Qué va a hacer uno? Pues a ver si llego, pues a ver, de flojera, pues no sé, a ver, si no voy mañana, quizás otro día. No, hermano, nadie va a hacer eso. Todos los que tienen necesidad económica, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estar a la hora que nos dijeron, ahí vamos a estar para recibir. Aquí está el sobre, aquí estoy. Y que nadie chequea, que nadie me agarre mi sobre, el mío, este es el mío. Porque me urge. Si tengo la necesidad económica, me urge que me paguen. O si usted trabaja toda la semana o la quincena
y dicen tal día van a entregar los cheques. Ah, pues no sé si llego. Pues a ver, o para la otra quincena que me lo den. ¿Qué hace eso, hermano? Muy rara la persona. Alguien que no tiene necesidad. A lo mejor uno que lo mantienen, pues, pues a ver si me pagan. No todos alguien me mantiene, pues no tengo necesidad. Pero alguien que de veras trabaja y hace su trabajo bien y le llega el día de pago con urgencia, ¿qué? Que me paguen. Porque trabajé. Es lo que yo merezco, que me den mi pago, mi sueldo de lo que el trabajo, el labor que yo he hecho. Pero ¿quién está? No tengo urgencia, no tengo urgencia. O pone a alguien que usted le prestó dinero a alguien y le dice, te voy a dar 30 días que me paguen, te voy a dar 6 meses. Y luego va llegando ese día, hermano. ¿Cómo está el que prestó el dinero? En su mente está viéndole, ¿cuántos días quedan? ¿Cuántos días ya me tiene que pagar? Ya mero me va a pagar. Y llega ese día y ya le urge que le paguen. La persona que usted le prestó, que me pague. O va a decir, pues está bien, si quieres para el otro año. Es raro, quizás hay alguien, una persona que haga eso. Si alguien así, pues díganme quién es. Porque yo nomás he conocido personas que ponen fecha y quieren su pago. Yo nunca he conocido. Cuando yo he pagado el carro, el banco no me dice, pues paga cuando quieras. No, el banco espera que le pague su dinero el día que hizo el trato. Y el banco, si no pagan, ¿qué hacen, hermano? ¿Qué hacen si no les pagan? Ya cuando salen en la mañana a irse al trabajo, ¿dónde está mi carro? Pues aquí lo dejé anoche. ¿Y dónde se fue? Se desapareció. Pues no, en la noche cuando uno está bien a gusto, bien dormido, sin ni una preocupación, vino la grúa y el banco se lo llevó. El banco no va a estar, páguenos cuando quieran. No, les urge que cada persona que les hizo un préstamo, que hagan su pago conforme al contrato que hicieron. Nosotros también, hermano, debemos tener una urgencia con Dios, porque nosotros sabemos, entendemos, el Señor Jesucristo ha pagado el precio por nosotros. Él pagó el precio que nadie más pudo pagar. Con su misma sangre preciosa, pura y santa, el Señor Jesucristo derramó desde esa cruz por nuestros pecados, por nuestra salvación. Hermanos, entonces de nosotros debe haber una urgencia y un agradecimiento a nuestro Dios. Decir, yo tengo que buscar ser transformado, ser hijo de Dios, ser hombre de Dios, ser hija de Dios, y vivir esa vida como Dios ha demandado de mí. Porque hay una necesidad en mí. Hay necesidad. Aquí en el libro de Colosenses capítulo 3, ya vamos a ir terminando, ya va a ser hora. Así, por fin, hermano. Ahorita nos quejamos de calor, después nos vamos a quejar de frío. Capítulo 3, verso 9, libro de Colosenses, in the book of Colossians, chapter 3, verse 9 and 10. Vamos a leer estos dos versos. ¿Qué es lo que Dios demanda de nosotros? Dice verso 9, ahí están, hermanos. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se ve renovando hasta el conocimiento pleno. Verse 9, it says, lie not one to another, seeing that ye have put off the old man with his deeds. It talks about a transformation, a change, a metamorphosis of being of the old man to the new creation through the Holy Spirit. It says, verse 10, and have put on the new man, which is what? What does it say in English? Renewed. How? In knowledge, after the image of him that created him, in the knowledge of the word of our own Lord Jesus Christ. This is what the word of God says. Esto es lo que dice la palabra del Señor, hermanos. Y revestidos como, hermanos, del viejo. Porque la palabra cuando dice revestido quiere decir que ya estaba vestido antes. El hombre antiguo, el hombre anterior. Ahora dice revestido de qué? Del nuevo.
el cual conforme, ¿cómo? ¿A qué, hermanos? ¿Al hombre viejo? No. Dice, a la imagen del que lo creó, se va renovando. La palabra renovando quiere decir plural, quiere decir que es constante el cambio. No es una vez ya cambié, no. Renovándonos hasta el conocimiento pleno. Y el conocimiento pleno, hermanos, no llega hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la palabra de Dios dice que en ese día, en la segunda venida del Señor Jesucristo, todo hombre lo verá, toda rodilla se doblará. Porque quiere decir, en un tiempo había muchos que no miraban ni se podían doblar sus rodillas, no se sujetaban, pero en ese día habrá no solo del griego, no del judío, de todo hombre. También nuestros hermanos judíos, que tantos cristianos los critican y le dicen que se den en qué y bautizarse y aceptar al Señor Jesucristo por perdón de sus pecados. No, en ese día recibirán el pleno conocimiento junto con todos, porque ellos también serán transformados, así como los hijos de Dios. Eso es lo que Dios quiere, hermanos, para su pueblo, pero es un proceso. No vamos a esperar de aquí a cuando sea la segunda venida y decir, ahora sí, Señor, transfórmame. No, nos está dando el tiempo desde el día que nos bautizamos y tuvimos entendimiento de que necesitamos, para ser salvos, necesitamos al Señor Jesucristo por medio de su Espíritu Santo. Desde ese día hasta el último día de la vida en esta carne, la transformación tiene que estar cada día, cada día, cada día. Por eso la palabra de Dios dice, renovándonos nuestros pensamientos, nuestra mente, cada día en el Señor. Quiere decir que tenemos que crecer siempre. Nadie puede decir, pues ya lo sé todo, ya no necesito más. Los doctores, hermanos, si usted va a un doctor y lo va a operar y usted le dice al doctor, el doctor se ha actualizado para esta cirugía, y dice el doctor, sí, hace 20 años me actualicé. ¿Usted qué va a pensar? Va a decir, ay, Señor Santo, pues quizás voy a otro doctor que está actualizado a lo moderno, a lo nuevo. Antes, cuando le sacaban a uno el apéndice, hermanos, ¿qué hacían? Le abrían todo ahí para sacar. Ahora usan un puntito nomás y le sacan el apéndice y ni se mira el cicatriz. Eso es lo nuevo. Entonces usted, si le dicen un día, si es que todavía tiene ahí el apéndice, y le dicen un día, ¿sabe qué? Le vamos a sacar el apéndice. Y usted le pregunta al doctor, ¿y qué es el procedimiento? ¿Cómo va a ser? No, pues va a ser difícil, le vamos a tener que cortar de lado a lado. ¿Usted qué va a ir? Pues lo primero que va a hacer es levantarse la silla y correr, porque va a decir, hágaselo a alguien más. Es por naturaleza. ¿Quién va a hacer eso? Nadie. Entonces los hijos de Dios, también nosotros, vamos a quedarnos conforme el día que primeramente nos bautizamos. Si fuera 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, ¿nos vamos a quedar así? No, dice la palabra de Dios, transformándonos. Quiere decir que es un proceso, es una palabra plural. Quiere decir que hay acción, hay movimiento. No nomás, oh, pues yo ya acepté a Dios y ya con eso hasta que venga el Señor. No, quiere decir que necesitamos seguir cada día, día en día, buscando de Dios, orando, ayunando, meditando, escudriñando la palabra, buscando entendimiento, yendo a la iglesia, congregándonos, estando con los hermanos, buscando, así como los doctores se actualizan, así como los que hacen trabajos de los motores, los mecánicos, se actualizan, los que trabajan en construcción. Mi hermano Emanuel, que trabaja en todo eso, él no va a usar los métodos que usaban 20 años, quizás si no hay nuevos, pero hoy en día usan nuevos métodos, nuevos materiales. No van a usar el mismo material, ahora tienen nuevo material. Antes hacían pisos de puro madera, pura. Ahora ¿qué hacen? Hay nuevos materiales, que no es difícil, no es caro, y se mira igual que madera, y hasta aguanta más tiempo que la madera, sin dañarse. Entonces, ¿qué va a decir? Si va uno a trabajo, pues le voy a cobrar tanto porque uso pura madera, y la persona va a decir, no, pues es demasiado caro, yo nomás quiero gastar menos y quiero este diseño, pues la madera nomás así. No, la persona va a decir, no, voy a buscar a alguien más
que está actualizado en lo de hoy. Así es la vida. Entonces nosotros, hermanos, siendo transformados cada día, renovando nuestro entendimiento cada día por medio del Espíritu de Dios, por medio de su palabra. Es lo que Dios demanda de nosotros, es lo que Dios quiere de nosotros, es lo que Dios hace con nosotros, con sus hijos. Ya quiero terminar, ya es hora. Quiero leer estos últimos dos versos aquí. Regresamos al libro de Romanos capítulo 12, verso 1. I'm going to be finishing up here with the last verses here for today. In the book of Romans chapter 12 verse 1. Libro de Romanos capítulo 12 y verso 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Nos recordamos esto, hermanos, las misericordias de Dios, que presentáis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Qué importante es recordarnos aquí donde ya leímos estos tres versos: os ruego por las misericordias de Dios. No nos olvidemos cómo es la transformación, por la misericordia de Dios. Es algo importante nunca olvidarnos que no es por nuestra propia fuerza o entendimiento o poder personal lo que yo voy a hacerlo. No, por las misericordias de Dios. The tender mercies is how we get to where the Lord wants to place us. How we are transformed is through the tender mercies of the Lord. We should never forget how we can be transformed. That it's not through our own flesh, our own knowledge, our own will, our own way, or how strong we are, or I can do this on my own, I don't need help. No, it's through the tender mercies of the Lord, says the Word of God. There's no other way. Solo por las misericordias de Dios, hermano. No hay otra forma. Solo con la ayuda de Dios podemos ser transformados. No importa qué inteligentes seamos o pensemos que seamos, o qué listos, o qué puestos, o qué esto. Por la misericordia de Dios solo hay una forma de ser transformados. Aquí en el libro de Hebreos capítulo 10 y verso 5, in the book of Hebrews chapter 10 verse 5, the word of God says, wherefore when he cometh into the world, he said, sacrifice and offering thou wouldest not, but a body hast thou prepared me. This is what the word of God says. The sacrifice that must be made, el sacrificio que tiene que ser el Hijo de Dios. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer, ¿cómo, hermanos? Mi voluntad. Dice, tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero sacrificio y ofrenda, holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, diciéndolo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. La voluntad de Dios. La voluntad de Dios. La urgencia. The Lord, our Lord Jesus Christ, lived his whole life here on earth as a living sacrifice. This is what we see in chapter 10 and starting in verse 5. His whole life, he showed us how to be Christ-like. Everything our Lord Jesus Christ did was pleasing to who? To the Father. That's what the Lord tells us of our transformation. That everything we should do also in our urgency to be transformed, it should be pleasing to our Father as well. That should be our walk with the Lord. Eso debe ser nuestro caminar con el Señor. Así como todo lo que el Señor Jesucristo hizo para agradar al Padre, nuestro Señor Jesucristo. Y nos recordamos, no estoy haciendo una separación, hermanos. Dios es uno. Pero la palabra de Dios nos habla del Señor Jesucristo. Todo lo que hizo para agradar al Padre en el cielo. También nosotros en nuestra transformación, nuestra urgencia, también todo lo que hacemos para agradar a nuestro Dios. Con la ayuda de Dios. Lo que es tan importante recordarnos también, hermanos, es que no lo vamos a hacer solos. No lo vamos a hacer por nuestra propia fuerza.
no por propio entendimiento, sabiduría, no, por la ayuda de Dios lo podemos hacer. Podemos transformarnos en ser ese hombre o mujer, hijo, hija de Dios, por las misericordias del Señor Jesucristo. Por esa forma lo podemos hacer. No mismo yo, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a transformar? ¿Cómo voy a ser hijo de Dios? ¿Cómo no puedo? No somos nosotros, es Dios en nosotros. Es por medio de su Espíritu Santo y su palabra que trabaja en nuestra mente y en nuestro corazón. Es como vamos a hacerlo, hermano. Es como vamos a poder transformarnos en el hombre o mujer que puede agradar a Dios. Porque nos recordamos como Dios dice en su palabra, Dios no está buscando sacrificios. Dios lo que quiere es obediencia. Es lo que Dios quiere de nosotros, obediencia. No que hagamos sacrificios por voy a sacrificarme y así si Dios agrada. No, Dios ¿cómo se agrada? Por ver hijos e hijas obedientes a su palabra y caminando conforme al entendimiento que Dios nos ha dado. Es lo que Dios busca de nosotros. We do not serve a God in one time, an act of dedication only at the altar, but through an ongoing lifestyle and change of sacrificial obedience to our Lord Jesus Christ, our God. That's how we serve. Not in a one-time way, but always with the help of the Lord. And we can, if you continue to read, there's more scripture there in the book of Romans where we are reading chapter 6, 16 through 23. And the Apostle Paul writes, it's also important to see where the Apostle Paul writes and speaks of this to Titus, there in the book of Titus. And I believe it's chapter 2. I'm going to leave it so everybody can take the time at home and read that. If you want to have more understanding of the Word of God in the book of Titus, I believe it's chapter 2, starting verse 11. And it goes for about 4 verses. And you can see what the Apostle Paul here was speaking to Titus. Ahí en el libro de Tito, el apóstol Pablo le habla, capítulo 2, a Tito sobre esto y la urgencia. Y le da esa enseñanza y se los dejo ahí a los que quieren en su casa seguir estudiando la palabra del Señor para que podamos en esta tarde, vamos a darle gracias a Dios y aquí terminamos el servicio. Dios los bendiga a todos mis hermanos, Dios bendiga a todos los que pudieron estar aquí. Sé que algunos de nuestros hermanos no están aquí, otros de viaje, otros están lejos o con otras preocupaciones, pero les pedimos a Dios que bendiga a cada uno de nuestros hermanos aquí, lejos, cercas, a todos, que Dios tenga misericordia y Dios nos ayude.